Muy buenos días, maestra. El equipo conformado por Albina Prieto Vique, Itzelma Day Chamorro Cruz, Jorge Luis Escalante Cruz, Alan Eduardo Campos Ortega y una servidora Elizabeth Villavicencio, le vamos a hablar acerca del método de Leopold. Introducción. La evaluación de impacto ambiental es presentada y asumida como instrumento de política pública, procedimiento administrativo y metodología para la ejecución de los estudios de impacto, estas últimas con su componente central. Por lo tanto, las metodologías de evaluación de impacto ambiental deben ser integrales con la finalidad de identificar, predecir, cuantificar y valorar las alteraciones de un conjunto de acciones y actividades. Es decir, nos permiten conocer qué variables físicas, químicas y biológicas, así como los procesos socioeconómicos, culturales y paisajísticos que serán afectados significativamente por el proyecto o actividades. Es necesario considerar e identificar el tipo de impacto ambiental, el área que se afecta y la duración de los impactos, los componentes y funciones ambientales que se afectan, los efectos directos e indirectos, los impactos primarios, los efectos sinérgicos y combinados, su magnitud, importancia y riesgo. La aplicación de metodologías de impacto ambiental permiten evaluar el proyecto desde su concepción hasta el abandono del mismo, el diseño e implementación del plan de manejo durante la ejecución de la actividad y su correspondiente sistema de monitoreo. Aspectos a considerar en la selección de metodologías. La metodología de evaluación de impacto ambiental debe ser adecuada al proyecto, es decir, debe ser interdisciplinaria, sistemática, con alto valor de organización y uniformidad. Además, las metodologías han de ser flexibles, aplicables a cualquier fase del proyecto o actividad. Ofrecer evidencias de su actualización en base a los resultados obtenidos y la experiencia adquirida, y efectuar análisis global, sistemático, interdisciplinario del ambiente y sus factores. Por tanto, las consideraciones previas a la selección de la metodología deben incluir el marco normativo vigente, incluyendo la existencia de precisiones sobre los estudios de impacto ambiental, que pudieran estar incluidas en las regulaciones pertinentes. El tipo de proyecto, estructural, no estructural. La magnitud y complejidad del mismo y las características del medio social y físico-biótico potencialmente afectable. El objetivo del ESDIA, selección de alternativas tecnológicas o de localización e identificación de impactos, las etapas de concepción, desarrollo y finalización del proyecto en la cual se aplica la metodología, prefactibilidad, factibilidad, diseño, desarrollo y abandono, considerando que cada etapa debe ser calificada y evaluada para el correcto desempeño del proyecto. La relación entre los requerimientos de datos para cada metodología y la disponibilidad de los mismos. La relación entre los costos económicos y el requerimiento de personal y equipamiento necesarios, con la magnitud y los impactos potenciales esperables del proyecto. El aseguramiento de la independencia de los resultados que se obtenga en relación con la percepción de los evaluadores. El método de Leopold. La matriz de Leopold fue desarrollada en 1971 en respuesta a la Ley de la Política Ambiental de los Estados Unidos de 1969. La matriz Leopold establece un sistema para el análisis de los diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto. Es una metodología de identificación de impactos. Básicamente se trata de una matriz que presenta en columnas las acciones del proyecto y en las filas los componentes del medio y sus características.
Esta matriz es uno de los métodos más utilizados de la EIA para casi todo tipo de proyecto. Está limitada a un listado de 100 acciones que pueden causar impacto al ambiente representadas por columnas y 88 características y condiciones ambientales representadas por filas, lo que significa un total de 8.800 posibles interacciones, aunque en la práctica no todas son consideradas. Tiene la ventaja que permite la estimación subjetiva de los impactos mediante la utilización de una escala numérica, la comparación de alternativas, la determinación de interacciones, la identificación de las acciones del proyecto que causan impactos de menor o mayor magnitud de importancia. En cuanto a las desventajas, además del grado de subjetividad que se emplea en la evaluación, los impactos no considera los impactos indirectos del proyecto. La matriz consta de los siguientes componentes: identificación de las acciones del proyecto que intervienen y de los componentes del medio ambiente afectado. Estimación subjetiva de la magnitud del impacto en una escala de 1 a 10, siendo el signo más un impacto positivo y el signo menos un impacto negativo. La finalidad de reflejar la magnitud del impacto o alteración. Evaluación subjetiva de la importancia o intensidad del impacto. En una escala de 1 a 10, ambos valores se colocan en la casilla correspondiente en la parte superior izquierda o inferior derecha respectivamente. La matriz de Leopold es un método que puede ser aplicado en forma expeditiva, es de bajo costo y permite identificar los posibles impactos a partir de una visión del conjunto de las interacciones posibles. Además, estas matrices son de utilidad para la comunicación de los impactos detectados. En contrapartida, la metodología no invita a la subjetividad en referencia a la cuantificación de los impactos. No permite visualizar las interacciones y los impactos de un factor afectado sobre otros factores. El procedimiento es: la evaluación del impacto ambiental es la penúltima de una serie de pasos, etapas que se describen a continuación. Declaración de objetivos del proyecto, análisis de las posibilidades técnicas para lograr el objetivo, declaración de una o varias acciones propuestas, incluyendo alternativas que puedan causar impacto ambiental, descripción de las características y condiciones del medio ambiente antes del inicio de las actividades, descripción de las acciones propuestas, incluyendo un análisis de costos y beneficios, análisis de los impactos ambientales de las acciones propuestas, evaluación de los impactos de las acciones propuestas sobre el medio ambiente, y un resumen y recomendaciones. Ejemplo de cómo se estructura el método de Leopold. Como primer apartado tenemos las acciones propuestas, las cuales pueden causar impacto ambiental. Aquí tenemos diferentes incisos. El inciso A es modificación del régimen, lo cual se estructura como introducción de flora fauna exóticas, controles biológicos, modificación de hábitat, alteración de la cobertura vegetal del suelo, alteración del flujo de agua subterránea, alteración de patrones de drenaje, control de ríos y modificación de flujo, canalización, irrigación, modificación del clima, quema de bosques, pavimentación y ruido y vibraciones. En el siguiente inciso B es transformación del terreno y construcción. Como tenemos en el apartado que es urbanización, sitios y edificios industriales, aeropuertos, carreteras y puentes, caminos y senderos, ferrocarriles, cables y ascensores. En el punto C, que es la
explotación de recursos tenemos la perforación y voladura, la excavación de superficie, la excavación del subsuelo, la perforación de pozos, el degrado, talas de bosques, pesca comercial y raza. En el punto D, que es procedimiento, tenemos la agricultura, ganadería y pastoreo y plantas de guarda de ganado. La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más significativas. En general, solo alrededor de una docena de acciones serán significativas. Cada acción se evalúa en términos de la magnitud del efecto sobre las características y condiciones medioambientales que figuran en el eje vertical. Se coloca una barra diagonal en cada casilla donde se espera una interacción significativa. La discusión en el texto de informe deberá indicar si la evaluación es corto o largo plazo. Se evalúan las casillas marcadas más significativas y se coloca un número entre 1 y 10 en la esquina superior izquierda de cada casilla para indicar la magnitud relativa de los efectos. 1 representa la menor magnitud y 10 la mayor. Asimismo, se coloca un número entre 1 y 10 en la esquina inferior derecha para indicar la importancia relativa de los efectos. El siguiente paso es evaluar los números que se han colocado en las casillas. Es conveniente la construcción de una matriz reducida, la cual consiste solo de las acciones y factores que han sido identificados como interactantes. Debe tomarse especial atención a las casillas con números elevados. El alto o bajo número en cualquier casilla indica el grado de impacto de las medidas. La asignación de magnitud e importancia se basa en la medida de lo posible en datos reales, en la no preferencia del evaluador. El sistema de calificación requiere que el evaluador cuantifique su juicio sobre las probables consecuencias. El esquema permite que un revisor siga sistemáticamente el razonamiento del evaluador para asistir en la identificación de puntos de acuerdo y desacuerdo. La matriz de Leopold constituye un resumen del texto de la evaluación del impacto ambiental. Ejemplo de matriz de Leopold. Como podemos ver, es aplicada a una urbanización de baja densidad, donde habla de las características físicas, químicas, condiciones biológicas y factores culturales. En el punto de las características físicas y químicas se encuentra lo que es la tierra, agua y procesos, en los biológicas, la flora y la fauna, y en las culturales, usos del suelo e interacciones estéticos y humanos. En conclusión, podemos decir que la matriz de Leopold es una manera simple de resumir y jerarquizar los impactos ambientales y concentrar el esfuerzo en aquellos que se consideren mayores. La ventaja de la matriz es su recorrido de toda la gama de acciones, factores e impactos. En la medida de lo posible, la asignación de magnitud debe basarse en indicación de hechos. Sin embargo, la asignación de importancia puede dejar cierto margen para la opinión subjetiva del evaluador. Esta separación explícita de hecho y opinión es una ventaja de la matriz de Leopold. Por nuestra parte, sería todo de la exposición del método de Leopold.